Bueno, vamos a empezar con la segunda charla del día, que se llama ¿Existe un solo español al que traducir? Es una charla sobre traducción, obviamente, y sobre las variantes del idioma y con la visión de traductores y editores, a ver cómo encaran este tema. La mesa la va a coordinar Gabriela Villalba, que es profesora de la Facultad de Letras de la UBA y traductora literaria técnico-científica en francés del Instituto de Lenguas Vivas, doctoranda en la UBA con una tesis sobre el uso del español rioplatense en la traducción editorial argentina contemporánea. Desde 2004 traduce para el campo editorial, desde 2007 formadora de traductores en el mismo instituto, y en 2015-2016 formó parte del grupo de promoción de la Ley de Derecho de Traducción y Fomento de la Traducción. En 2014-2015 dirigió el proyecto de investigación Representaciones del Español en el campo editorial argentino. Bueno, los dejo con ellos ahora. Hola, buenos días, gracias por venir. Voy a presentar a los disertantes. Leopoldo Culés, que está acá a mi lado, nació en Buenos Aires en 1970, es doctor en matemáticas por la Universidad de París-CET, y en 2000 fundó con su hermano Octavio la editorial Libros del Zorzal. En 2015 se jactó de haber publicado el mejor libro que leyó en su vida, gran mérito editorial, Historias de los abuelos que no tuve, de Iván Jablonka. Y otro mérito editorial de traducir y publicar uno de sus libros de su infancia, ¿no es así? La colección Asterix, algo que lo hizo muy feliz, lógicamente. Ariel Shalom nació en el 77, es escritor, traductor y editor. Publicó en 2015 el volumen de cuentos El cielo estaba demasiado bajo en 17 grises. Como traductor se desempeña sobre todo en el ámbito francófono con unos 10 títulos publicados, y en 2006 cofundó Dedalus Editores, sello que publica literatura y ciencias humanas de autores clásicos y contemporáneos. Laura también es porteña y nació en el 67. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y coordina talleres de poesía y traducción y trabaja como traductora para diversas editoriales. Tiene una muy prolífica carrera como poeta, como traductora y como docente. También la conocemos por sus obras de literatura infantil, que son preciosas. Y bueno, hoy estamos acá para hablar de un tema que es bastante polémico, sobre el que hay posturas muy encontradas, un poco entre ideales, entre ideologías y entre prácticas que parecen no ser muy cambiables, y de ese cruce complejo de factores que intervienen en la práctica de los traductores y de los editores vamos a hablar un poco hoy. Lo que les propongo es que nos cuente un poco Leopoldo de qué se trata, cómo es que ellos encaran el tema dentro de su editorial, luego que Ariel nos cuente más o menos lo mismo, y después Laura nos va a hablar de su práctica traductora y cómo fue respondiendo a las demandas editoriales durante su carrera como traductora. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. A mí me cuesta mucho hablar en general, soy incapaz de teorizar acerca de nada, entonces me va a venir bien encarar el tema de hoy a partir de un ejemplo muy preciso y contarles a partir de ese ejemplo cómo fueron y cuáles fueron las decisiones que tomamos con relación a la traducción. Y de todos los libros que tradujimos, lo que requirió más esfuerzo por parte nuestra con relación a la traducción fue la colección que mencionó Gaby al principio, la colección de Asterix el Galo, que sacamos en coedición con Planeta el año pasado, son 24 volúmenes, y anduve persiguiendo los derechos de autor durante 8 años hasta que por cansancio firmamos el contrato, y les confieso que la idea inicial, yo como fanático de siempre de Asterix, considero como muchos otros que yo aprendí a leer libros con Asterix, entonces no me hice muchas preguntas al principio, simplemente pensé cómo era para los derechos los compramos para Argentina, Chile y Uruguay,
Ahora estamos tratando de ampliarlo un poco hasta América Latina. Nuestra idea inicial fue comprar la traducción española y adaptarla, pidiendo autorización para adaptarla, sintetizando, pasar vosotros a ustedes y ese tipo de cosas que se hacen con sistematicidad, es fácil, no tiene secretos. Ahora, me pasó una cosa muy rara, que por primera vez, al comprar los derechos de Asterix, decidí leerlo en francés, no sé por qué no lo había hecho antes, se ve que me había alcanzado la traducción española. Y me acuerdo que empecé por el 18, el álbum 18, que es Los Laureles del César, y no reconocía la historia, no reconocía los juegos de palabras, no reconocía los chistes. Exagero un poco porque, bueno, algunos sí, pero muchísimos no. Entonces ahí dije, acá hay un problema. Y volví a leer el 18 en la traducción española y ahí me dije, acá hay que hacer otra cosa. Entonces, como coeditamos con Planeta, y la idea de Planeta era la misma que la mía inicialmente, que lo que les decía de adaptar la traducción a un castellano más local, redacté toda una especie de estudio comparativo de traducciones de las primeras páginas para justificar mi decisión de que había que traducir todo de nuevo. Que no había solamente temas de adaptación del español de España al español más del Cono Sur, sino problemas de traducción. Y lo que se me ocurrió fue decirle a la gente de Planeta, a los amigos del Planeta, que no se trataba de traducir del francés al castellano, sino de traducir del Goscinny francés al Goscinny castellano. Goscinny es el guionista, el que escribió las historias de Asterix, Uderzo, el dibujante. Al principio fue difícil de justificar porque obviamente encarecía todo el proyecto, atrasaba todo, pero no había alternativa. Entonces, el nombre el título de la charla de hoy, que existe varios castellanos, no me acuerdo el título exacto, por lo menos yo agrego uno que es el Goscinny castellano, ¿no? Y el gran trabajo de traducción fue del Goscinny francés al Goscinny castellano, que les doy algunos ejemplos. Hay muchísimos juegos de palabras por todos lados. Los nombres de los personajes, no sé si todos son lectores de Asterix, no tienen por qué serlo. Los nombres de los galos terminan en X, como Asterix, y provienen de palabras en francés, o juegos de palabras que provienen de ico, isco, pero no de cualquier palabra, de ico, de isco, de i, pero no sé, Laura Widner-X no funciona, porque no termina ni con i, ni con isco, ni con ico. Andrés Belaustegix camina, pero estoy tomando agua de un Basix, no camina, para Goscinny francés. Mientras que en la traducción española funciona cualquier cosa. Entonces yo creo que el traductor español tradujo del Goscinny francés al español de España y se olvidó de Goscinny en el medio, en los nombres, en los juegos de palabras, en los gags en general, y eso fue un esfuerzo de 12 personas, trabajamos en esto. Fue un trabajo descomunal y absolutamente placentero. Primero, yo no soy traductor profesional, pero lo que me dije a mí mismo que jamás permitiré que lo hiciera otro. Entonces, la primera traducción la hice yo, sabiendo, y ya con 15 años de editor, no iba a ser tan irresponsable como para dejar esa primera traducción mía. Entonces le pedí a Agustina Blanco, que es una traductora con la que trabajo mucho, que es excelente, que hiciera de cuenta que esta es una primera pasada y que la habilitaba a destruir todo lo que yo acababa de hacer. Pero a mí me permitía tener un control porque, como fanático de Asterix, el lenguaje Goscinny hay que cuidarlo mucho en cada detalle, y el fanático de Asterix, ni bien uno le pifia un detalle, sería capaz de poner una bomba en la editorial. Yo es lo que haría, en todo caso. Entonces, la primera pasada fue mía, medio bestial, después pasó Agustina Blanco con sus dotes de traductora, y después 10 personas más desde diferentes lugares. Les doy un ejemplo que es uno de los más divertidos,
que en el álbum número 3 de Asterix y los Godos, Asterix y Obelix, yo hablo como si todos conocieran a Asterix, ¿no? Pero no tengo otra, estoy un poco alienado con esto, se disfrazan de romanos para escaparse de los romanos. Entonces los romanos identifican ese problema, descubren cuando encuentran a los dos romanos a los que desvistieron a Asterix y Obelix para robarles los uniformes. Los romanos están buscando dos galos vestidos de romanos. Entonces se empiezan a perseguir entre ellos, sospechándose de que el otro es un galo vestido de romano. Y hay un cuadrito donde la traducción literal, el cuadrito es un romano pegándole con la espada a otro romano, y el que es perseguido grita: soy romano, soy romano, soy romano. Esa es la traducción literal. Y uno de los que participó en la traducción, Roberto Garris, que es un autor muy divertido de novelas de la editorial, dice: no, ahí yo le pondría: no me peguen, soy romano. Y esto es solo un ejemplo de todo el delirio que fue la traducción de los 24 álbumes. Y fue una experiencia rara, esto vale la pena contarlo porque a mí me llamó la atención el contrato de traducción que firmamos con la contraparte francesa, que decía, entre 40 páginas, ¿no? Decía muchas cosas, que la traducción iba a ser auditada por una consultora que iba a contratar un traductor, consultor, auditor, que ni ellos ni nosotros íbamos a saber nunca quién era. Hoy quisiera saber quién es porque me gustaría contratarlo para 1000 cosas, porque es un nivel infernal. Y el contrato, la cláusula rara del contrato es que si la auditoría era favorable, la pagaban ellos, pero si era desfavorable, la pagaba yo. Entonces metía como una exigencia, ¿no? Entonces íbamos mandando, se iba auditando, mandando, auditando, y la verdad que el auditor o auditora era tan bueno que merecería ser cotraductor, porque agregaba cosas, se entusiasmaba. Y bueno, íbamos pasando la prueba. Entonces, los juegos de palabras, para terminar, o al menos por ahora con mi intervención, ahí sí hay cuestiones locales que había que evitar o simplemente mejorarlos. También le cuento como otra anécdota lo que fue esto. En un momento están en el 14, Asterix en España, hay una escena hecha en función de un juego de palabras. Debe ser demostrable que es la frase más difícil de traducir de la historia, que es la siguiente. Aparece el César recibiendo la invasión a los bárbaros, trae prisioneros bárbaros, y en primera fila un pelirrojo, que lo festeja al César. Entonces la multitud pide que lo libere. Y hay un diálogo entre dos romanos, que se lo digo en francés, después lo traduzco literalmente. ¿Que fait César? ¿Qué hace el César? Y el otro contesta: il a franchi le Rubicon, que es una frase que fonéticamente quiere decir dos cosas totalmente diferentes, la misma pronunciación. Por un lado, libera el Rubicundo, y por otro lado, cruza el Rubicón. Entonces, ¿cómo demonios traducir eso? Fueron 2 semanas de 12 personas haciendo solo eso. Y se resolvió en una cena, después de haber pasado por muchísimas alternativas que no nos convencían, en una cena con una mesa de póker, en lo de uno de estos que participaron, que es un ludópata fenomenal. Y vimos la mesa de póker y fuimos dando vueltas en torno al póker. ¿Y qué hace el César? Apuesta al Colorado, que no tiene el nivel inicial, pero bueno, por lo menos guarda un doble sentido con la situación. Y le voy a pasar la palabra a Ariel porque los voy a aburrir, terminar aburriendo con Asterix. Con respecto al español de la traducción, ¿no? Esto de las variedades. Dijiste un poco al pasar que había que adaptarlo a una forma que se entendiera, ¿no? Que había que neutralizarlo de alguna manera.
pero en ningún momento explicitaste esa regla, esa norma. Si había habido algún pedido especial para los traductores, si habías dicho, diste por sentado que se iba a neutralizar. No sé si entiendo bien, pero la traducción, digamos, es la traducción original española. Lo que sí pensaba antes de leer el original francés y que pasara todo esto que les acabo de contar, es que ya que tenemos potestad para pensar en un lector argentino, chileno, uruguayo, usemos esa potestad. Lo que no quisimos hacer, y viene bien tu pregunta para esto, es hacer que Asterix hablara en argentino. Pero fue arbitrario, podría hablar en argentino Asterix. Lo que me parecía era medio chocante que un galo de Bretaña hablara, che, ¿cómo estás? Me parecía chocante para la historia, como lector de Asterix. Y si hacía abstracción de que soy editor y editor de Asterix, como lector a mí me hubiese hecho mucho daño al oído eso. Entonces simplemente, esto lo digo así rápido, pues fueron largas discusiones, ¿no?, con los involucrados, y decidimos que no, que la neutralización era más hacia algo neutro, ¿no? Y hay algunos guiños, por ejemplo, no me peguen, soy romano, y un chileno no lo va a entender, pero tampoco lo estamos engañando porque está diciendo eso, no me peguen, soy romano y no galo, ¿no? No sé si contesté más o menos. Gracias. No, de todas maneras el auditor tampoco debe haber interpretado no me peguen, soy romano, salvo que el auditor haya sido argentino. Pero es como un chiste que se puede hacer sin dañar a nadie. No, tenía la curiosidad de qué hicieron entonces con si introdujeron nuevos prefijos para aquellas palabras donde el X no iba. Cambiamos todo. Sufijo. Cambiamos todo. Salvo los personajes emblemáticos, que ahí fue toda una historia. Porque, por ejemplo, el jefe se llama Bras Raccourcis, que proviene de un juego de palabras del francés que es bras raccourcis, que es abrazo partido. Bras Raccourcis no quiere decir nada, pero si yo le cambio el nombre al jefe, como lector fanático de Asterix genérico, y no me va a gustar para nada. Ahora, ¿cuál es la frontera? Al que tampoco cambiamos fue a Assurance Tourix, que es Assurance Tourisque, que es seguro a todo riesgo. Assurance Tourix no quiere decir nada en castellano, no proviene de ningún juego de palabras que tenga sentido, pero tampoco podíamos cambiarla al bardo, era como una obscenidad cambiarlo, ¿no? Y la frontera lo pusimos en personajes importantes, pero no tan emblemáticos. Por ejemplo, el viejito, que en francés se llama âge canonique, edad canónica, que obviamente no podíamos ponerle edad canonique X porque ya no es Goscinny castellano eso, pero tampoco edad de Piedrix, como le puso el traductor español, si bien es simpático, pero está mal traducido, porque edad de piedra no termina con I, con isco ni con ico. Entonces le pusimos Geriatrix. Y fue una tentación importante de cambiar el nombre también al jefe y al bardo, pero yo creo que hicimos lo correcto de respetar el error inicial de la traducción española en nombre de la historia y lo que despierta la historia en mucha gente. Gracias. Ariel, ¿qué hacen con el español en Dedalus? Bueno, exactamente lo contrario de lo que dice Leopoldo. Bueno, gracias por la invitación. Cuando recién Leopoldo decía que cuando se enfrentaba a la decisión de hacer hablar a los personajes de Asterix en castellano rioplatense o argentino, yo diría rioplatense, porque también habría que respetar en todo caso al tucumano, al correntino, que no siente que el rioplatense sea argentino, evidentemente, ¿no? Eso es otra apropiación centralista de la que ya conocemos la historia. Pero lo que digo es que nuestra decisión hubiese sido desde un punto de vista
tanto estético como comercial, si se quiere, hacerlo a un español rioplatense. Es decir, a nosotros no nos resulta chocante, sino al contrario, nos resulta más amable que un texto que circula y que está originado en un ámbito rioplatense se traduzca a un español rioplatense. Por supuesto que esto no es una idea que pretenda rivalizar en términos estéticos sobre la traducción, es decir, no estamos pretendiendo que lo que hace Leopoldo esté bien o mal y lo que hacemos nosotros esté bien o mal, para nada. De hecho, desde el punto de vista, si se quiere, más técnico de la traducción, puede ser espantosa una traducción al rioplatense y la traducción que hace alguien que decide utilizar un español más neutral, ser brillante, magnífica, llena de aciertos. No se trata justamente de discutir en ese plano, sino de discutir en un plano que tiene más que ver con algo cultural, no sé si ideológico en un sentido tal vez de cómo circula ese texto. Es decir, si nos planteamos la idea de que nosotros que somos un sello chico, alternativo, que tiene una circulación restringida en el ámbito nacional, con algunas incursiones en el ámbito de América Latina, nuestra apuesta, por supuesto, es reivindicar la forma en la que, por lo menos hablamos en el Río de la Plata, y hacer valer esto frente a lo que todos conocemos que hay en el mercado de las librerías en Argentina, y que es un predominio importante de los sellos de grupos editoriales internacionales, que utilizan, por cuestiones comerciales entendibles y lógicas, un español que pueda ser perfectamente leído y asumido por diferentes lectores. Ahora bien, frente a esa postura, la nuestra es justamente la contraria, es decir, hagamos que ese lector que está acostumbrado, que despotrica, porque lo sabemos todos entre nosotros, la cantidad de desacuerdo que genera leer una traducción, sobre todo con el español de España. ¿Quién no escuchó decir, tuve que leer este libro con una espantosa traducción española, no porque estuviera mal, sino porque cansa y porque también en un punto el español se ha convertido, el español de España, ibérico, se ha convertido en cierto punto en una metáfora de lo que representa el predominio de los sellos internacionales en el ámbito editorial. Entonces, jugarse por lo contrario, me parece que es un poco abrir un camino que va en esa dirección. Somos alternativos porque intentamos traer traducciones desde un sello independiente y coherentemente con ese gesto lo que hacemos es apostar a un lenguaje que nos sea natural, sin tener que pensar en términos de poder captar más mercado. Porque no tenemos estructura y porque también no sería nuestra intención. Sí tenemos que, como nos pasó, hacer que nuestros libros vayan, por ejemplo, a Chile, a México, a Uruguay, a Colombia. Bueno, va con nuestra decisión de traducir al rioplatense. Y no creemos que eso atente, digamos, comercialmente, en el fondo. Prácticamente de las decisiones, digamos, cuando un distribuidor se acerca, ve el catálogo, etcétera, no hemos recibido comentarios, no lo hacemos porque la verdad el voceo, la forma, el argentinismo no nos gusta. En cierto punto, hasta tal vez sea mejor aceptado eso que una traducción española. No porque España represente
ese espíritu colonial, digamos, de los orígenes de la colonia, sino porque hoy representa más bien el lenguaje de los tiempos de dominación de los grupos económicos concentrados internacionales. Es el canal que vehiculiza para todos los países de Hispanoamérica la literatura en traducción a nivel global. Entonces, nuestra decisión del rioplatense es justamente esa, ¿no? Tratar de generar un contradiscurso desde la traducción, desde los textos. Esa sería nuestra postura en general. Entonces, si hay un contradiscurso, hay un enunciador. Hay un traductor que enuncia y que tiene una voz, ¿no? Porque lo que yo encuentro es que los traductores están, además de invisibilizados en la práctica cotidiana, también están invisibilizados a nivel de la voz. No aparece el traductor, que en nuestro caso es voceante, ¿no? Sí, a ver, con respecto a eso, por un lado, como política editorial, nosotros decidimos siempre poner al traductor en la cubierta, es decir, es un gesto que hacen, por suerte, varios sellos, pero creo que la mayoría no lo hace. Por lo tanto, reconocemos, porque además somos nosotros mismos, que somos 3 en Dédalus, los 3 somos traductores, también han traducido otros, eventualmente, pero la mayoría de los textos los traducimos nosotros. Entonces, sabemos que el trabajo del traductor es fundamental, que es un tipo de autoría, no es la autoría obviamente del creador del texto, pero evidentemente es un autor en la medida en que está trayendo a una forma particular del idioma de un texto. Ahora, con relación a la voz en el interior y al uso del lenguaje, en este caso el rioplatense, y ahí digo, no es que el traductor no tiene que levantar su voz como traductor dentro de lo que sería el texto, porque sería una intromisión que, no sé, hasta por qué correspondería que levantara su voz. A lo sumo, el único espacio que tiene para levantar su voz son las notas al pie, y bueno, ahí trata de alguna manera de intervenir, algunos con un estilo discreto, otros saliéndose un poco y tratando de decir aquí estoy, pero más allá de eso, lo importante es decidir obtener un motor de entrada al texto, concretamente, desde una variante del lenguaje. Ahora, fíjate que, curiosamente, nosotros hicimos algunos volúmenes de libros, de cuentos, que partieron de seminarios que se hicieron en México, que estuvieron organizados por el Ministerio de Cultura francés. E hicimos una compilación de cuentos de Apollinaire, de una autora canadiense que se llama Mélanie Vancelet, y cada cuento fue traducido por diferentes traductores de América Latina, mexicanos, colombianos, chilenos, ecuatorianos, costarricenses, etc. Incluso había traductores españoles, y cada cual tradujo a su propia variante, y nosotros respetamos esa variante en la edición del libro. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo como política de traducción es respetar la voz de origen del traductor, hacer que esa potencia que tiene el lugar de pertenencia del traductor sea lo que también acompañe el gesto creativo que implica la traducción, porque en esa convergencia es donde evidentemente está la mayor capacidad creativa y auténtica del gesto de traducir. Si yo escribo en mi propia lengua y traduzco en mi propia lengua, ¿dónde voy a tener mayor potencial creativo?
justamente escribiendo de la manera en que me expreso literariamente. Sí tengo que pensar en si me van a entender en Chile, en Perú, en Bolivia, porque entonces tengo que hacer algo neutro y entonces me especializo en un neutro. Ya estoy, de alguna manera, saliendo del caudal de esa fuerza que implica hablar en mi propia lengua. Estoy poniéndome restricciones, me estoy forzando a explorar una cosa que no me es natural y, por lo tanto, sirve como gesto a nivel de política editorial comercial, pero desde el punto de vista de la potencia de la traducción, me parece que se pierde. Y por eso nuestra idea no es imponer el rioplatense como lengua universal de traducción al español. Es lo contrario. Respetar cada una de las variantes locales del español. Y yo diría más, la lengua del traductor. Si un traductor correntino hiciera una traducción de Dédalus, no le vamos a decir que haga un español rioplatense. Hará un español de su zona geográfica. Después nosotros podemos decidir que un correntino no lo haga porque no nos gusta. Eso es otra cosa. Pero digo, no creo que sea así, pero se entiende, ¿no? La idea es tratar de respetar la lengua de origen del traductor. Entonces, esa es la política que tratamos nosotros de establecer y por eso, como les decía antes, hicimos varias ediciones donde jamás hemos tocado cuestiones que tengan que ver con la lengua materna del traductor, sino cuestiones a nivel de la lengua en general que siempre se pueden corregir. Gracias. Si dejamos las preguntas para después, ¿puede ser? Gracias. Laura, en este vaivén entre dos posturas ante la traducción en Argentina, ¿cuál fue tu experiencia? Tenés una carrera muy larga y tradujiste mucho. Sí, tampoco creo que haya sido tan vaivén, tan opuesto. Quería, antes de olvidarme, así antes de que pasáramos como muy lejos, hacer algo que pensé mientras hablaban ellos, que fue por el caso, por ejemplo, para seguir con el caso de Asterix, que me parece que está bueno porque tiene como un montón de aristas problemáticas de las que pueden llegar a surgir cuando uno piensa en estas cosas, en que vos decías, por ejemplo, que en Dédalus lo hubieran traducido al Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A veces pienso en... Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, ¿querés que no hable de eso? No. El argentino no es el Che, ¿no? Creo que yo estaba reproduciendo... Claro, Leopoldo habló de Che, ¿no? De usar un tono más vulgar o un tono más coloquial, de asignar a los textos un tono más coloquial, ¿no? No. Perdón. Lo coloquial francés a lo coloquial argentino, rioplatense, la elección que fuera, que correspondiera no cambiarle si no hay una voluntad de coloquialidad, no ponerle che vos. Pero si el otro dice che vos en francés, se puede decir che vos en castellano. Mi elección fue no hacerlo, pero después cuento. Bueno. Pero de todas maneras, respecto del voceo incluso, que es algo que pienso muchísimo, porque cuando yo traduzco cosas para mí, por gusto, me sale naturalmente traducirlas al vos, por lo menos desde hace unos años. Y en casos como, por ejemplo, a veces lo he pensado con otras cosas, pero ahora que hablan de Asterix también, me planteo como una dimensión no solo espacial, bueno, estamos traduciendo al castellano que se habla acá, sino también temporal, porque en el momento histórico en el que transcurre Asterix no existía el voceo, no existía el español rioplatense. Y eso también me causa un poco de contradicción. Y así como Asterix, con un montón de autores que escribieron antes en la antigüedad, digamos. O que escribieron en esa época o que basan su relato en esa época. Una de las dos cosas. Yendo más a tu pregunta, yo llegué a la traducción desde la literatura, o sea, yo desde
estudié letras, no traducción, y escribí y leí desde muy chica, y mi amor fue primero por la literatura, y en algún momento, cuando aprendí inglés, naturalmente empecé a probar cómo sería traducir. De manera que en un momento pensé que mi trabajo ideal sería ser traductora de literatura, por lo menos cuando me di cuenta de que como escritora eso no era un trabajo. Y en el momento en que tuve la oportunidad de traducir el primer libro, que fue para Editorial Sudamericana, para mí fue como una gran felicidad, como llegué y ahora voy a producir un texto como los que yo leí desde chica. O sea, un texto en traducción, traducido en general en España, o quizás no, porque ahora cuando pienso que algunas de esas traducciones probablemente se hayan hecho en Argentina o en México. Era como el idioma de la traducción. Ahora yo también voy a producir textos en el idioma de la traducción que había leído toda mi vida. Fue como mi primer pensamiento. No lo pensé sola, o sea, se me dijo, bueno, vas a tener que traducir, vas a traducir una novela que se va a publicar, lo cual ya era como para mí como estar en el paraíso, pero vas a tener que manejarte dentro de ciertas pautas, que en ese momento eran bastante estrictas. Y a mí me pareció claro, sí, obvio, si así son los libros traducidos, o sea, en la primera vez. Era bastante pautas no generales, sino listados, glosarios. No se puede poner pollera, hay que poner falda, un montón de esa... O sea, tiene que ver con el vocabulario siempre, con mucho de vocabulario de vestimenta es lo que más surge, desde ya traducir al tú. Pero yo creo que nunca me tocó traducir al vosotros, por ejemplo, es el tú y el ustedes, porque el vosotros ya en ese momento, que era el año 98, creo que ya sonaba medio imposible que una traducción de Sudamericana dijera vosotros. Lo que pasa es que así como empecé a traducir me di cuenta de que había algo que empezaba como a fallar, a trabarse. No se trata nada más del vocabulario, no se trata nada más de que todos en Argentina o el Río de la Plata o Latinoamérica tengamos que leer textos sembrados de un vocabulario que no usamos nunca, aunque lo reconozcamos ese idioma de la traducción, sino también de que la sintaxis que usamos en Argentina no es la misma que se usa en España. Entonces empecé a ver que quedaba una especie, o sea, francamente yo no sabía reproducir toda esa lengua de la traducción, que ni siquiera sabía si era exactamente como se hablaba en España. Quizás si uno vive muchos años en España, quizás no, seguramente con cierta atención lingüística sabe reproducir eso, pero no era mi caso y traducía, como dice Ariel, a mi idioma, pero atenta a que cuando aparecía pollera no lo podía poner, o si aparecía vereda no lo podía poner. Y con algunos dudaba muchísimo porque no estaba muy claro, entonces al principio preguntaba y después tomaba mis decisiones, pero cuando releía lo tradució notaba una especie de falta de naturalidad. Y coincido también en lo que decía Ariel, que más allá de la impresión que después se dé en los lectores, y retomando lo que le decía Leopoldo, de traducir al castellano Goscinny, creo que esto se aplica a casi todos los autores. Uno tiene que lograr, sí, traducir a la lengua propia, pero que sea la lengua propia también del autor. Y eso es un trabajo muy sutil para el que primero uno tiene que estar cómodo y confiado con el propio idioma. Y si el propio idioma está constantemente amenazado por no te vas a salir del camino, esto no es muy difícil lograr esa música, esa respiración, ese tono, los chistes del autor original. O sea, uno traduce como en cierta tensión. De todas maneras, es lo que hice al principio y a lo que nunca termino de... Es como una reflexión constante. Ahora ya no
no tiene tanto que ver con un glosario que se me dé, porque realmente tengo la suerte de trabajar con editoriales que no hacen eso y creo que ya ninguna lo debe hacer. Pero es una reflexión que hago yo también, porque, bueno, porque no se puede dejar de pensar mientras uno traduce. Porque es cierto que la voz del traductor es imposible que sea invisible, tampoco es que haya que levantar la voz, pero me parece que si uno no está confiado como traductor en su propia voz, pueden salir algunas especies de cosas un poquito raras. De la misma manera que en el proceso opuesto, que también me tocó hacer, que es eso que en la jerga llaman acá desgalleguizar, ¿no? Lo de agarrar una traducción española y cambiarle lo que es chocantemente castizo ¿por qué además? Por una palabra porteña o que consideramos argentina o rioplatense o que haciendo una búsqueda general vemos que pueden entender en la mayoría de los países que hablan castellanos, latinoamericanos. Lo que yo veo, el resultado de esas desgalleguizaciones para mí es un Frankenstein insoportable que es casi, o sea, me da ganas de decir, deja, me arreglo sola, voy a ir traspasando en mi mente y es lo que leí toda la vida, dejémoslo así, porque se nota muchísimo. Y por otra parte también la idea del lenguaje neutro, porque al principio los glosarios esos eran, la terminología era española, no era una terminología consensuada entre la mayoría de los países de habla castellana, era española. Ahora se tiende más a lo neutro, pero también me parece una idea casi imposible de lograr. A principios de este año fui a Puerto Rico a participar del Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por la RAE. Y es un congreso mayormente de ponencias académicas, pero a mí me invitaron para leer poesía y entonces tenía que participar de una lectura donde distintos poetas de Latinoamérica y un español leían, y entonces en el grupo de poetas participantes nos hicimos bastante amigos y andábamos de acá para allá paseando y haciendo cosas. Y la escena permanente era, casi tenía la estructura para empezar a narrarla de los chistes tradicionales, porque hay una argentina, un puertorriqueño, un mexicano, un chileno, un colombiano, y la conversación era una permanente metaconversación porque no había o sea, el vocabulario básico de las cosas que utilizábamos no coincidía nunca. Y no solo no coincidía, sino que era, alguien tiene un chispero. ¿Qué es un chispero? Ah, un mechero. Ah, un encendedor. Ah, no, pero nosotros en Chile encendedor le decimos a tal otra cosa. Ah, no, nosotros a eso le llamamos tal. Y era una especie de ronda de este tipo de intercambio, con lo cual tampoco sé a esta altura cuál sería un castellano neutro con el que todos ya sacando España, con el que todos los latinoamericanos pudiéramos sentirnos cómodos. Más o menos eso. ¿Y fue cambiando tu práctica con el tiempo? O... Sí, sí, fue cambiando también, creo, la postura de todos, de los traductores, de los editores, incluso de los lectores, con respecto a esto. Y ahora me parece que, por lo menos en las editoriales con las que yo trabajo, hay este respeto para con el texto, de decir, no lo convirtamos en un monstruo, hagamos que esté cercano al original de una manera en que el traductor lo pueda hacer con soltura. Digamos, a mí también, como a Leopoldo, me pasó que todos los autores de los que yo fui fanática de chica y de adolescente, los autores extranjeros, los leí en esas traducciones y lo que yo abracé en un principio fue ese texto traducido así. Eso era lo que a mí me gustaba. Entonces tuvo que haber como un movimiento en el que después de tantos años de pensar que para mí el Gran Gatsby era eso, leerlo en inglés y decir, no, el Gran Gatsby era todo esto. Y para mí es casi como el paso
de la niñez a la adultez, porque uno en el medio también conoció más cosas, leyó más, quizás conoció algunos de los lugares geográficos donde transcurre el Gran Gatsby, y empezás a ver otras cosas. Y entonces es como, bueno, ese movimiento de abrazar el original y decir, ah, no, pero entonces yo quiero ahora volver a hacer otra cosa con esto. Y hace poco me pasó que tuve que corregir una traducción del Gran Gatsby, que era para mí muy mala, llena de errores, realmente errores de traducción, aparte de malsonante. Entonces lo hice, dije, bueno, voy a ir comparando con la traducción que yo leí originalmente del Gran Gatsby. Y era casi peor que la que estaba traduciendo, era una cosa increíble. Entonces tenía el original, la traducción que yo había leído cuando tenía 18 años, y esta otra, y era como... Entonces empecé a fijarme fragmentos de otras traducciones bajadas de internet, y eran como cosas totalmente distintas, realmente, en textos que ya tienen tanto tiempo y fueron escritos hace tanto, quizás antes de que hubiera una instancia reflexiva en cada país sobre cómo traducir. Realmente había cualquier cosa y el que yo leí era de Plaza y Janés, en un traductor en el que se nombra inicial y no apellido, con lo cual empecé a entrar a foros donde decían, pero esta persona, ¿qué es? ¿Es mujer, es hombre, es hombre? ¿Por qué no pone el nombre? Y bueno, ahora el Gran Gatsby tiene un montón de traducciones. Me parece que lo tradujo Justo Navarro, que es un traductor que a mí me gusta. Pero sí, me fui mucho por las ramas. Sí, creo que fue variando mucho y creo también que ahora estoy en condiciones de tomar un texto y hacer esta reflexión. ¿Cuándo fue escrito? Esto fue escrito también, es algo que pienso. Es una cosa producida ahora, es alguien contemporáneo a mí que está tratando de tener un lenguaje propio, muy especial, puntúa distinto. Esto es lo que me pasó en la última traducción con una autora inglesa. Es un poco más joven que yo, está tratando de inventar algo muy propio. Le puedo escribir, eso también es algo que influye, que yo pueda comunicarme con el autor si está vivo y dispuesto a intercambiar. Y me pareció que para reproducir todo eso yo tenía que elegir las palabras que usamos en Argentina porque aparecían todas esas palabras conflictivas como pileta, la pileta de natación, la de la cocina, pajita, que ahora acá se dice sorbete, pero que en ningún otro país sorbete es reconocido como lo que acá nosotros llamamos pajita. Entonces, ¿qué le ponemos? Hay que hacer elecciones porque si no queda una especie de rompecabezas que yo creo que el lector trata de decir, ¿qué estaría diciendo el original para que acá me encuentre con esta palabra? Igual sí hago mucho de esas búsquedas generales de, a ver, ¿en cuántos países de Latinoamérica en general, le apunto más a eso, usan o por lo menos reconocen esta palabra? Me alegro cuando son la mayoría y puedo usar la nuestra. Si no, a veces la uso igual porque no hay otra opción. Es como mechero, chispero, encendedor. O sea, es sorprendente cómo en un montón de palabras no existe una unanimidad. Y en cuanto a la sintaxis, que es por donde había empezado, también. O sea, yo no puedo inventar. Hay veces que hasta me es difícil reconocer que esa sintaxis es eminentemente argentina, porque es con la que yo aprendí el idioma. Si trato de pensar, quizás en Puerto Rico le darían vuelta a esto, quizás el adverbio, hay un gerundo que se usaría distinto, pero para eso yo tendría que haber viajado por toda Latinoamérica y aún así, ¿qué haría con eso? ¿No? Tiene que haber una elección. Y creo que para que el texto fluya, la mejor elección es la de la lengua que maneja el traductor. Gracias. No, de nada. ¿Quieren agregar algo? Quería decir un par de cosas montadas sobre lo que decía Laura recién. Una de las cosas es con relación al problema del texto que fue escrito en otra época. ¿Qué hacer con eso? Obviamente, como todo en cuestión de traducciones, es discutible, opinable y nadie tiene la solución en absoluto. Lo que hacemos nosotros, por lo menos que nos topamos con varios de estos textos,
porque así como tenemos una colección de autores actuales, contemporáneos, también tenemos una colección de autores clásicos, entre los cuales, por ejemplo, está Rabelais, ¿no? Entonces, uno se enfrenta con un texto producido en el siglo XVI, un lenguaje completamente imaginativo, creativo, explotado, como es el de Rabelais, en ese francés que ni siquiera está institucionalizado como francés, que hay muchos regionalismos, que está lleno de juegos de palabras, que seguramente tiene una complejidad que está en la misma tradición de lo de Asterix. En la decisión de traducir un texto como ese, la pregunta es, ¿qué voy a traducir? Y esto seguramente tendrá algo de borgiano, ¿no? ¿Qué voy a traducir como si yo fuera un traductor del siglo XVI? ¿Voy a tener que aprender el lenguaje de un traductor del siglo XVI para traducir a un español del siglo XVI? Lo cual nos lleva a un absurdo, digamos, como desde el punto de vista del ejercicio de la traducción. Debería meterme en la cabeza de ese personaje. Es una especie de Menard, de Pierre Menard, traductor, que escribe otra vez la traducción de Rabelais como si fuera un traductor del siglo XVI. Entonces, si ese es el horizonte ideal de traducción de un texto histórico, es decir, traducir como si estuviera en esa época, hay, creo, una situación que está rozando el absurdo. Por lo tanto, nuestra decisión es traducirlo a nuestro idioma actual, por supuesto sin caer en otras cosas absurdas, como sería hacer traducciones culturales, usar términos que evidentemente en el siglo XVI no existían cuando hacemos ese pasaje. Es decir, no podemos hablar, por ejemplo, de, no sé, si habla del tal recaudador de impuestos, evidentemente tengo este tema en la cabeza, no puedo poner la FIP en el texto de la traducción. O sea, es ridículo, porque ahí no funciona, digamos, en términos de un trasvasamiento cultural también ridículo. Pero salvando ese tipo de decisiones, creo que incluso el texto que está producido en otra época también es pasible de ser traducido a la propia, porque no deja de ser justamente este ejercicio que es la traducción, que por algo se traduce época a época, todo texto, porque merece, exige, y es la sobrevida de un texto, atravesar diferentes épocas, que es un poco la idea de Benjamin. El texto va, la supervivencia del texto está en la traducción, se va pasando a las diferentes épocas a partir de las lecturas y apropiaciones que se hacen de ese texto. Cuando un texto ya no quiere ser más traducido, probablemente ya no tiene más nada que decir en otra época. Entonces, cada vez que un texto se traduce es porque se está tratando de que su voz repercuta en ese ámbito cultural e histórico. Por otro lado, con relación a lo que decía ella también del afecto, yo lo marqué como afecto, ¿no? Esto de esas traducciones, ese lenguaje de la traducción que a nosotros nos toca porque era la primera traducción, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con lo afectivo. Yo leía en este lenguaje, ella quería ser una traductora que tradujera en ese lenguaje y de alguna manera hay un enamoramiento de esa primera lengua, que no deja de ser el enamoramiento que hay de cualquier traducción primera. Si todas las películas que vimos de chiquitos en la televisión tenían ese doblaje mexicano neutro, ¿no? Que en realidad el neutro casi es una imposición mexicana filtrada por cómo es el sistema comercial con Estados Unidos y Hollywood. Pero nosotros estamos acostumbrados a escuchar esas películas en ese tipo de español
Y obviamente decimos, uy, si hacen una traducción argentina, me choca. Pero me choca porque es una cuestión afectiva. Así funciona cualquier imposición. Nos enamoramos de eso, la queremos, y después nos cuesta salir. Pero el problema es que uno crece y quiere buscar su propia lengua. En la medida en que uno sea nostálgico de la vieja lengua impuesta, es donde uno tiene, evidentemente, problemas para crear una autonomía. Entonces, de alguna manera, psicoanalítica, ideológica, política. Es decir, uno no puede estar toda la vida pensando que las películas, los textos, tienen que ir con determinada variante de traducción. Por lo tanto, esto que nosotros, de algún punto de vista, lo tomamos como afectivo, es una especie de ingenuidad melancólica, nostálgica de ese pasado, pero que en realidad no hace más que atarnos a una forma que nos es completamente impuesta. Entonces me parece que el camino, en todo caso, es desandar, romper con toda esa tradición que nos hace ver en un determinado tipo de elección de traducción algo vinculado con lo afectivo. Evidentemente, ahí es donde funciona bien. Es la idea de dominar o de cierto dominio cultural, hacer que eso sea querido por el otro. Entonces ahí es completamente efectivo. Para cerrar, digo, durante un tiempo di clases de guión de cine, los alumnos cuando escribían, hacían guiones, muchos hacían hablar a los personajes como en las películas. Entonces, ¿qué es eso? No, la muestra cabal de que ahí funciona lo afectivo, lo corriente, pero como si yo no puedo pensar en escribir algo si no está como en las películas, como está en la tele, como está no puedo. Entonces, bueno, justamente es ahí donde escribí en tu propia lengua, es donde mejor vas a poder tomar de esa fuente para explotar tu creatividad como escritor o traductor. Obviamente el escritor que escribe en lenguaje de traducción ya directamente resulta mucho más antipático que el otro, ¿no? Que el traductor que traduce en lengua de traducción. Pues ahí ya hay una deformación que lo hace tener ese gesto un poco snob, no sabría exactamente cómo definirlo, de escribir en esa lengua que es completamente artificial. Bueno, tengo que decir que yo lo conocí a Ariel 10 minutos antes de que empezara, que nos sentáramos acá y habíamos quedado muy explícitamente en pelearnos. Y le tengo que agradecer que se hubiese peleado tan bien conmigo. Los escuché a los dos, a mí me vino muy bien. Me hace pensar en qué consiste mi oficio de editor, mucho antes de hablar de Asterix y de traducciones, ¿no? Que es un oficio que yo lo describiría como un mundo de tensiones, de las cuales se mencionaron unas cuantas. Laura mencionó la tensión entre autor y traductor. Gaby insinuó la tensión entre traductor y editor. Ariel habló de la tensión entre producto comercial, si interpreté bien, producto comercial, producto cultural. Y en ese mundo de tensiones uno vive y lo que más me gusta de este oficio de editor es eso, es vivir entre esas tensiones, y hay muchas otras. Describiendo estas tres que acabo de escribir, se me ocurre también que soy amigo de unos cuantos autores, entonces cómo se maneja la tensión entre amigo-autor, que no es menor. Y yo me doy cuenta de que no, cuando ejerzo este oficio, y lo que voy a decir no es un producto de sesudas reflexiones, sino una descripción a posteriori de lo que fui haciendo, me manejo con un principio básico, que es que no soy alguien especial. Entonces, lo que a mí me interesa y me gusta, es muy probable que le interese y le guste a mucha otra gente. Eso con relación a cómo uno elige los libros, porque en definitiva uno
va paseando por la vida, se encuentra con libros de las maneras más diversas y pintorescas a veces, los elige, algunos los pide, se los pide a los autores, otros los hace traducir, compra los derechos y los hace traducir, como el caso de Asterix. Pero en cualquier caso es una decisión muy personal y yo me siento muy cómodo diciendo esto, que mi principio es no me siento alguien especialmente interesante ni especial, entonces esto que elijo y de la manera en que lo elijo es muy probable que le guste a otra gente. Entonces, a partir de ahí aparecen las tensiones. La decisión que les comentaba de que Asterix no vocee es porque no me gusta. No hay más reflexión que esa. No me gusta en el sentido que yo no sería un lector cómodo de ese Asterix, ni me causaría placer leer ese Asterix, me causaría mucho más placer leer otro Asterix traducido de otra manera. Así armo yo mis decisiones editoriales y después entran para hacer las tensiones. Por ejemplo, no voy a negar la tensión entre lo cultural y lo comercial y voy a dejar gratuitamente lectores afuera por un capricho. Ahora, tampoco voy a tomar decisiones que desfiguren las cosas que yo publico y que las hagan ya no leíbles por mí, que es otra tensión. Entonces, primero elijo, hablando mal y pronto, porque se me canta. Después uno puede explicar, digamos, el por qué se me canta, que es un poco básico. Laura le puso palabras. Es difícil imaginarse a Asterix en el 50 a.C., Galo hablando de vos. Quizás esa es una de las razones por las cuales yo no leería ese Asterix. Y la tensión editor-traductor, porque se trata de traducción hoy, les doy un ejemplo. Si el traductor correntino de Asterix traduce a Asterix en correntino, yo le voy a decir, y lamentablemente voy a cambiar de traductor, porque en tucumán esto no se entiende. No es nada personal. Además, puede ser de gran calidad esa traducción al Goscinny correntino. Pero esto es un negocio y no puedo permitirme comprar derechos caros para que se lea solo en Corrientes. Además que haciendo algunas concesiones, sin lastimar en nada la voluntad de los autores, que es guionista e ilustrador, se puede llegar a mucha más gente. Yo lo pensaría más en positivo. ¿Qué concesiones uno puede hacer que no atenten contra uno como editor, que no atenten contra el traductor y que incorpore más lectores? Eso tiene su límite. Yo, por ejemplo, elijo encendedor, no elijo mechero, porque, por ejemplo, Asterix decía en la traducción española, no la reciente, sino la de aquella época que yo leí, estos romanos están majaretas. Si un porteño fue capaz de tolerar con placer majaretas, un español puede tolerar con placer un encendedor, ¿no? Sobre todo si es irresoluble, como bien dijo Laura, no tiene soluciones, hay que decidir. Entonces, decidir, se trata de decidir sin lastimarse a uno y incorporando a lo más posible con esa restricción que tiene uno de lo que uno es. Y listo. Muchas gracias. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí. Buenos días. Hola. Un comentario, a raíz de haberlos escuchado a los cuatro, es la diferencia entre el lenguaje oral, que puede ser pertinente para un guión que está trabajando la actualidad, y la pertinencia del trabajo, de la búsqueda del autor, en el caso del trabajo que hizo Leopoldo con Asterix, para respetar la obra. Ambas cosas son válidas, son cosas diferentes. Es decir, una obra literaria no es equiparable al lenguaje coloquial, porque de última nosotros cuando hablamos, muchas veces hablamos mal. Nosotros no estamos utilizando muchos tiempos verbales.
hacemos giros que no son correctos. Entonces, si vamos a decir que porque estamos acostumbrados a hablar en porteño, estamos hablando bien y lo podemos eso trasladar a una traducción, en algunos casos puede ser pertinente, en otros no. Y me parece, estoy en la línea de lo que él dijo, bueno, por la fecha que remite el personaje Asterix, era correcto, a mi juicio, todo el trabajo que usted hizo, un trabajo de búsqueda, es un trabajo de gran respeto. Me parece que justamente no es simplemente, no, creo que ahí no fue solo porque le gusta, creo que es porque quiso respetar al autor y vio las diferencias que había entre una traducción y la palabra original. Así que bueno, quería decir eso. Me merece mucho respeto el trabajo que se tomó. Gracias por la intervención. Con relación a lo que dice acá la señora, creo que de ninguna manera lo que hizo Leopoldo cabe dentro de un juicio, una posición versus la otra no tiene nada que ver con una posición de moral, si se quiere, de bien o mal, está bien o mal hecho. En ese sentido me parece que si uno pasa esa barrera se puede discutir, porque si no ya hay una creencia en que lo que uno hace es lo que corresponde o es correcto, y ahí ya el nivel de discusión me parece que se torna imposible. Creo que cada uno, como bien hizo él, defendió su posición desde su lugar, que tiene toda una coherencia y una serie de argumentos que hacen que cuando uno lea la versión de ellos, de Asterix, vea un conjunto de decisiones completamente coherente con una manera de pensar la traducción, lo cual es lo que uno tiene que respetar. Eso hace respetable el trabajo de otro, que haya una coherencia y una manera de entender las cosas y, obviamente, idoneidad para hacer el trabajo. Ahora, ¿qué haría uno en cada posición? Y bueno, eso evidentemente va a variar, pero de ninguna manera los mismos argumentos que vos enunciabas que hacían para vos correcta esa manera de ver la traducción de Asterix, podría perfectamente yo hacer un listado de argumentos que serían completamente contrarios a eso para hacer una traducción rioplatense de Asterix, ¿no? Se trata de una cuestión de coherencia dentro de un cierto paradigma de traducción, que por supuesto va a dejar contentos a algunos lectores y a otros no. Y bueno, y ahí, ¿quién se pone contento y quién no se pone contento? Y bueno, entran muchos factores a jugar. Pero bueno, eso es en principio lo que habría que tratar de entender o salvar en todo este asunto de la traducción. No se trata de pelearse con el otro porque está bien o mal lo que hizo. En todo caso, se pone en el tapete, bueno, es una cuestión de tratar de vender más, de más lectores, de más mercado. Se trata de esto, se trata de lo otro, bárbaro. O sea, no hay nada que discutir en esos términos. En todo caso, nos pelearemos porque vos pensás una manera y yo pienso otra en otros términos, pero no de la traducción. Son dos cosas distintas en la que la traducción obviamente hace espejo de todo eso o refleja una determinada situación que trasciende la traducción. Sí, una cosa me olvidé y viene bien porque vos lo retomaste. Cuando pienso yo en una edición, específicamente cuando se traducen libros, cuando encargo traducciones, en exactamente ningún momento pienso en el mercado. Ninguno. Pienso en lectores. Y que si puedo, otra vez hablando de concesiones, ¿qué concesiones puedo hacer con relación a mí mismo? Es decir, que no estoy dejándome a mí de lado como el que elige un texto y el que elige un traductor para tener más lectores, porque yo me ocupo, un trabajo exitoso mío es tener más lectores, y no hago mercadotecnia en ningún momento, y es una limitación que muchos me critican, no estoy jactándome de eso. Simplemente el mercado no interfiere en ningún momento en mis decisiones.
Ahora, cuando se trata de vender, ahí cambia la cosa, pero cuando se trata de vender, el libro ya está traducido y todas las decisiones están tomadas no en función de ganar mercados, es en función de lo que la tensión entre uno mismo y tener más lectores que menos lectores. Dice, ¿existe un solo español al que traducir? Evidentemente es una pregunta que tiene una respuesta entonces positiva, ¿no? No habría un solo español. Digo, no está... Acá como el debate se plantea como pregunta, la respuesta sería positiva. ¿Se entiende? Negativa. No, negativa. Existe un solo español. Ah, perdón, negativa, claro, sí. Entonces, a la hora de tomar, porque Asterix es un ejemplo muy puntual, ¿no? Pero nosotros en una editorial es muy pequeña, nosotros hacemos libros con autores argentinos. ¿Cuál es la editorial? Es una editorial religiosa, editorial de la Palabra de Dios. Entonces, el asunto es, a la hora de llevar estos libros, no sé, quizás Puerto Rico, Colombia, digamos, ¿cuál sería la decisión más acertada? Porque en relación a, no sé, la terminología apropiada para adquirir mayores lectores, no sé, o cuál sería el consejo, porque esto que dice Leopoldo, ¿no? Sí. Acerca de estas tensiones son las que vivo yo a diario y me parece que sí, generalmente la decisión que tomo es lo que menos me choque a mí, porque en definitiva el traductor hace una parte, pero en realidad después el trabajo de la decisión, a ver si esto o esto otro, es mío. Entonces digo, bueno, no sé cuál podría ser el consejo que ustedes tienen para dar acerca de... no sé, porque también es un negocio, hay que venderlos, quisiera que los lean otros, como la decisión más acertada de un libro hecho acá, exportado y escrito por argentinos. Me parece que el tema de la mesa no es una asesoría en un punto. Estamos tratando de pensar cuáles son los problemas que rodean el tema de la traducción y del español en la traducción. Y a la hora de la decisión es un problema de la traducción. Supongo que hay que cotejar hay que sopesar cuáles son las variantes comerciales, editoriales, el proyecto editorial que tienen ustedes, si trabajan con traducciones, creo que entendí que trabajás con autores argentinos, no es nuestro tema. No estamos hablando de traducciones, sino de autores argentinos. No, creo que de los 3 o de los 4 incluso soy la que menos puede responder porque yo no tengo una editorial. Pero lo que iba a decir que quizás también aplica acá es que de todas maneras a mí me parece que cada caso de traducción yo vuelvo a reflexionar casi desde cero en cada cosa que tengo que traducir. ¿Quién es el autor? ¿De qué se está hablando? Si yo estoy traduciendo algo que está siendo traducido por primera vez y que incluso fue producido ahora, como decía antes, contemporáneamente, siento una libertad que no siento cuando estoy traduciendo algo que ya tiene otras traducciones, con lo cual la mía va a dialogar no solo con el original, sino con las traducciones anteriores al castellano o incluso a otros idiomas. Creo que en cada caso es diferente. Si bien hay una base sobre la que yo traduzco, que es la que dije antes, en cada caso presenta sus situaciones particulares. En el caso de los autores argentinos, que ya no es traducción, sino autoría, no sé, pero yo no soy editora, pero ahí creo que no dudaría. Cada uno escribe en el idioma que escribe y nosotros leemos a los españoles, o sea, como decía Leopoldo, no solo disfrutamos del majareta en traducción, sino si yo leo un autor español, obviamente no voy a pretender que me lo adapten al argentino, ni chileno, ni puertorriqueño, e incluso en esa riqueza me deleito. El otro día me contó una alumna del taller de traducción, ella es estadounidense y es muy joven, y se crió con Harry Potter, y me contó este detalle que yo no conocía, que es que en Estados Unidos las primeras ediciones de Harry Potter se adaptaron al estadounidense.
y que ella de más grande, y que su hermano es fanático, entonces colecciona y tiene la inglesa, la estadounidense, incluso otros idiomas, y que le sorprendió mucho de más grande leer el original en inglés británico. También me quedé pensando un poco en ese tipo de decisiones, me pareció un poco rara. ¿Vos querías hacer una pregunta antes, al principio? Sí. Hay una carta, creo que era de María Rosa Lojo a Cortázar, que le decía a Cortázar que él hablaba en ladino, porque escribía o trataba de escribir en un idioma porteño, digamos, siendo que vivía hace 20 años en París. Entonces también hay una cuestión temporal en que los traductores neutralizan el idioma más cotidiano, aunque escriban en porteño, a una cosa no tan arraigada en el momento, porque eso es demasiado cambiante, ¿no? Ahora, ¿Como autores decís vos o como traductores? Como traductores. Como traductores, no, como autores no. Como autores, el Creo autor que también escribe... depende de qué se traduzca y si uno está traduciendo un texto que en el original tiene mucha coloquialidad, muchos coloquialismos, mucha jerga, una impronta muy fuerte coloquial o regional incluso del momento en que fue escrito, hay que tomar esa decisión de le borro la jerga, lo vuelvo a una especie de castellano que no contenga nada de eso, lo cual para mí es borrarle la mitad de la idiosincrasia con la que fue escrita el texto. Y de otro modo, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? La jerga en la que nosotros hablamos ahora, que es también, por algo lo estoy traduciendo ahora, porque si yo estoy traduciendo, no sé, a Bukowski y él habla en jerga de inglés, que es una jerga del inglés que quizás ahora no existe más en el inglés. ¿Qué trato de reproducir los 60, los 70, donde yo ni había nacido? Bueno, había nacido, era muy chiquita. ¿Qué le pongo? Hola, man, tirame las agujas. O sea, es algo que ahora ya no entiende nadie. Por eso me parece que en cada caso es reflexionar y tomar una decisión. En cada caso, un ejemplo increíble es la traducción de Junot, que se hizo de Junot Díaz, de su libro ese, La breve vida de Oscar Wilde, ¿no? Que está lleno es una jerga de los latinos en Estados Unidos. Ahora, después leí un libro de cuentos, también de Oscar Wilde, de Junot Díaz, con otra traducción, un poco más neutralizada, y se perdía toda la gracia. De hecho, en el primer libro hubo montones de cosas que yo no entendí. Por ejemplo, todas las gradaciones de color de piel, ¿no? Me refiero. Que ellos distinguen muy claramente esas comunidades, ¿no? Entre los negros y los blancos y todas las posibilidades de color que hay a partir de las mezclas. Todo eso yo lo perdí. Sin embargo, prefiero muchísimo esa traducción de La vida breve feliz de Oscar Wilde, en que me perdí cosas, que es el libro de cuentos en que medio que lo neutralizan y bueno, se pierde. Después de eso leí un libro de ese traductor español, Javier Calvo, que acaba de publicar sobre la traducción, que cuenta cómo fue la traducción de La breve vida feliz de Oscar Wilde, que fue un ejemplo increíble que lamentablemente nunca se puede dar, porque el traductor viajó, hizo montones de viajes, tuvo una disponibilidad de tiempo, de dinero, que no se les otorga a los traductores, ¿no? Habitualmente. Esa es se pretende que traduzcan en 5 minutos. Pero bueno, muchas gracias. Sí. Ya nos quedan unos minutitos nomás. Bueno, yo soy de las que utiliza el vosotros, no CCEA, pretérito perfecto, etc. A ver, para mí las posturas de vosotros dos no son opuestas, o sea, creo que hay una consideración importante y es que en el caso de Asterix estamos hablando no de una variante, sino de una mala traducción y eso es lo que motiva, por lo que has contado pues acertadamente, a volver a traducir de nuevo. Por cierto, tendría curiosidad por saber de cuándo es la traducción española, de qué año, porque eso también marca mucho. Se hicieron muy malas traducciones en España durante mucho tiempo.
Bueno, espera, termino. Y después toda esta discusión, más allá del traductor y el editor, creo que quizá estaría bien, ¿no?, pues ir un poco más allá y pensar en otras cuestiones como, ¿no?, la realidad que vivimos hoy y cuál es el deseo que a todos nos gustaría, ¿no? La realidad está muy vinculada al mercado y en cambio el deseo que todos tendríamos es que evidentemente cada uno pudiera escribir y traducir en su variante, y es posible que, ¿no?, pues en este contexto globalizador cada vez vayamos más para allá porque somos más conscientes de la diversidad. Pero eso tiene que ir acompañado no solo, ¿no?, del esfuerzo de traductores y editores, sino de políticas supranacionales y que están la academia, etcétera, para acompañar a todo ese camino. Sí, estoy de acuerdo con vos, no quería ser tan explícito porque esa traducción española que es... el primer Asterix sale en el 61 en Francia y esta traducción es de fines de los 60. La traducción al español es la primera traducción y a la cual yo le tengo mucho cariño porque leí 500 veces cada uno de los álbumes en esa traducción y lo disfruté un montón. Ahora, viéndolo ya más como profesional ahora de la edición y manejando bastante bien el francés, es una mala traducción, efectivamente, es malísima. Pero no me quise meter en eso porque yo quiero sobreentender que cuando hablamos hoy de traducción, sobreentendemos que hablamos de buenas traducciones, ¿no? Porque las malas traducciones ya está todo resuelto, son malas traducciones. Y los ejemplos que di no fueron los errores obvios y enormes de la traducción española, sino de los matices que me permitía a mí hoy hablar del tema que nos convoca hoy. Con relación a lo que decías del mercado, de la venta, así que yo tengo una hipótesis, sería incapaz de demostrarla, ¿no? Pero yo creo que pensar mucho en el mercado, en cómo llegar a más lectores, en cómo exportar más, y si todas esas preguntas que pueden angustiar nos contaminan el trabajo editorial, es la mejor manera de que vendamos menos y no más. Por eso yo digamos, agradezco a Ariel que habla de la coherencia de una traducción. Yo creo que la traducción que hicimos de Asterix es coherente. Llegará al mercado que llegará, tendrá los lectores que tendrá, pero si yo me dejo invadir y contaminar por a ver a quién llego, a quién puedo, y empiezo el riesgo de ser incoherente. Y pues se puede ser incoherente con la traducción, se puede ser incoherente con la corrección, se puede ser incoherente con el diseño, se puede ser incoherente con un montón de cosas. O sea, unos vicios a los que no vale la pena caer, mucho menos en nombre del mercado, y que no caer en nombre del mercado en todos esos vicios es la mejor manera de vender mucho más y no mucho menos. Hipótesis. Con Majareta. En francés dice ils sont fous ces romains. La traducción literal es están locos estos romanos. Lo que pasa es que está mal. Para mí está mal decir están locos estos romanos porque ils sont fous ces romains está pronunciado en mi cabeza ils sont fous ces romains. Ils sont fous, y cuando decís, una cosa es decir il est fou, está loco, il est fou, está chiflado, para mí es lo que más se aproxima a lo que quiso decir Goscinny. Al loco le falta. El chiflado no te diría que es exacto, pero se aproxima mucho más que el loco. Bueno, me parece que ha sido una conversación muy nutritiva, que se han puesto sobre la mesa las variables que cruzan este debate. Agradezco mucho a los participantes, agradezco a la ATI, que es la organización que organizó esta mesa, entre otras actividades de difusión que realizan para visibilizar de modo constante la tarea, la posición y el estatuto del traductor. Tenemos un anuncio, ¿no?, también, que es que la ATI difunde y promueve a las editoriales que ponen en tapa el nombre del traductor. Es un pedido especial
que les hacemos a los editores. Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias.